Gloria al nombre de Jesús, santo es el Señor, le damos la gloria, mis amados hermanos, en este día, nuestro Padre Celestial. Vamos a tener un tema al día de hoy muy importante. Vemos que se vienen las fiestas, mis amados hermanos. Algunos me han consultado sobre los diferentes temas. Vamos a hablar sobre las doctrinas de los Nicolaitas, hermanos, de dónde viene todo eso, de dónde vienen estas fiestas. Yo sé que usted tal vez habrá encontrado mucha información, pero vamos a leer sobre la Biblia, qué nos habla la Escritura. Vamos a ver qué nos dice nuestro Padre. Y para empezar, hoy voy a empezar con una oración hermosa del Salmo 31 para darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Si estás pasando algún momento de adversidad, entonces esta es la palabra que todos estamos necesitando. Hace unos minutos la recibí, gloria a Dios. El Señor me dio esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, y quiero bendecirte a ti, mi hermano amado o amigo que escuchas, para que sea de bendición a tu vida. Esta palabra se la compartí a uno de mis hijos que estaba necesitado de esta palabra. También oramos juntos, gloria al Señor por esta palabra. Mis hijos conocieron al Señor algunos desde que nacieron, y otros ya además adolescentes, desde niños, iban a la iglesia y recibieron la palabra, y después cuando fueron adultos algunos se apartaron del camino del Señor, pero están volviendo a buscarlo, gloria a Dios, están volviendo a reencontrarse con Cristo, gloria a Dios, y cuando están pasando alguna dificultad enseguida me llaman y reciben el consejo de la palabra de Dios. El Señor los acerca a Él, como dice su palabra: te llevé al desierto, y ahí el Señor habla al corazón de los hombres. Así que vamos a orar con este salmo maravilloso, Salmo 31, y después sí vamos a entrar al tema de las fiestas dicembrinas y todo lo que está pasando a nuestro entorno, para tener la información directamente de la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Entonces leemos: para gloria de Jesús y la gloria del Padre. Como decía Jesús, yo te doy la gloria a ti, Padre. Para la gloria del Padre, para la gloria de Jesús y del Espíritu Santo. Salmo 31. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan en el nombre de Jesús los labios mentirosos, que abran contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver qué nos dicen las Escrituras sobre las doctrinas nicolaitas. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a hablar también sobre el árbol y los regalos navideños. Todo eso vamos a estar conversando. Sé que vamos a ser edificados con esta hermosa palabra de parte de nuestro Dios. Lo importante es que nosotros vayamos a la Escritura. En la Escritura está la profecía más segura, no los sueños. Soñé, me dijo Dios, yo sentí. Vamos a la Escritura. Si la Escritura te lo dice, créelo. Si no, no creas. Si no está escrito, si no te lo está hablando el Señor. Toda doctrina, mis amados hermanos, mire cuántas doctrinas hay. Ahora aquí vamos a ver las doctrinas que hay, la doctrina de los nicolaitas y las doctrinas de Balaán, y diferentes doctrinas de falsos maestros que están en este tiempo también. Y esos falsos maestros se levantan contra los verdaderos siervos de Dios que hablan la palabra que escrito está. Ellos inventan
su propia fábula, ellos tienen su propio cuento, su propio librito, extraen versículos de la Biblia y hacen una doctrina. Eso también pasaba en aquel tiempo, lo vamos a ver con la escritura. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Ahí en Apocalipsis el Señor nos va a estar mostrando con la escritura esta doctrina. Bendito Dios. Y el versículo que vamos a estar leyendo, Apocalipsis 2, 5 y 6. Ese es el versículo que tenemos que leer. Y dice, en el nombre de Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esta era una iglesia, la iglesia de Efeso, que había perdido su primer amor. Así hay muchos que están parados en ese mismo lugar, en la iglesia de Efeso. Perdieron su primer amor y ahora tienen un candelero, pero un candelero vacío y sin aceite. No tienen el aceite, la unción del Santo de Israel, no tienen la unción que viene de lo alto, no que le echaron aceite a un botellón, entiéndase. El aceite es espiritual, el aceite que viene de Dios. Tener aceite en tu lámpara. Que tu lámpara, ¿cuál es? El ojo. Tiene que tener aceite dentro de ti. No que te unges con aceite en el ojo, no. Aquí es clara la palabra, amados hermanos. Dice, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero aborreces las obras. Dice, tienes esto, tienes algo bueno. O sea, no todo es malo. No, Dios no desecha a su iglesia ni a sus siervos completamente. Los llama primero al arrepentimiento. Tienes algo bueno, le dice. Aborreces las obras de los nicolaítas. Oh, gloria a Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación, le dice a la iglesia de Esmirna, y tu pobreza, tu tribulación, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Escuche bien aquellos que se dicen que son judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay muchos que se dicen, yo soy judío, soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Judá y yo soy de la tribu de Neftalí. Y así están, hermanos, diciéndose que son de las tribus. Se dicen judíos y no lo son, porque el único que sabe todas las cosas es nuestro Dios. Y tú eres gentil, ¿por qué te dice judío? Cuando la Escritura dice no hay judío ni griego, amados hermanos, un solo pueblo, debemos ser entendidos de las cosas espirituales y no sectaristas. Hay muchos sectaristas dentro del pueblo de Dios y vamos a ver, porque estos nicolaítas era una secta, mis amados hermanos, eran una secta. ¿Qué era lo que hacía esta iglesia? Los que se dicen ser judíos y no lo son. Y después avanzamos un poquito más en el verso 13, donde le dice que son sinagoga de Satanás. Le dice, no temas los que vas a padecer, porque el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seas probado y tendrás tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. La fidelidad a Dios ante todo. Perseguidores tenemos igualito que Jesús. A Jesús lo persiguieron los sacerdotes. A Jesús lo persiguieron los escribas. Los mismos de entre el pueblo lo estaban persiguiendo. A mí también, hermano, me persiguen. Pero que el Señor se encargue de mis perseguidores. Yo tengo quien me defienda, se llama Jesús. El que fue perseguido sabe cómo hacer justicia a sus siervas y siervos que realmente lo son, no mentirosos como se han levantado muchos por las redes sociales, mintiendo y acusando a los siervos de Dios que hablamos la palabra de Dios de falso. Hablamos solo la escritura. El escrito está igual que Jesús. Alabado sea el Señor. Aquí vemos que en esta misma escritura de Apocalipsis 2 dice vamos a ser probados y vamos a pasar tribulación, que vamos a ser acusados injustamente. Pero el que venciere, dice el Señor, a ese el Señor le dará la corona de vida. Gloria al Señor. Y allí también dice el Señor
Yo conozco tus obras en el verso 13. ¿Y dónde moras? ¿Dónde moras? Yo conozco. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas mi testigo fiel. Muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Vieron? Ahí están los homicidas donde mora Satanás. Pero esta iglesia de Pérgamo estaba también en el lugar donde moraba Satanás, donde tiene el trono, y dice que a su fiel testigo, o sea, fue muerto por ser fiel testigo de Dios. Tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Aquí nos encontramos que era un lugar donde Satanás estaba muy cómodo con su trono, y en ese lugar también estaban los que enseñaban la doctrina. Doctrina es enseñanza, y que enseña a poner tropiezo, escuche bien, ante los hijos de Israel, o sea que al pueblo de Dios le enseña a poner tropiezo y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí en el verso 15 del capítulo 2 de Apocalipsis nos dice, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Tienen a los que tienen las doctrinas de los Nicolaitas. Esa doctrina, esa enseñanza, ellos la retienen, no la sueltan por nada. Es más, prefirieron matar, porque ahí estaba el trono de Satanás. A los verdaderos, como era Antipas, fiel testigo, fue muerto. Por tanto, arrepiéntete, dice el Señor, pues si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la palabra escrito está. Esa es la palabra que golpea a muchos el día de hoy. Y podemos ver, mis amados hermanos, entonces, que según las escrituras, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Efeso y de Pérgamo? Era que comían comida ofrecida a los ídolos y fornicaban. ¿Qué eran las fiestas donde se comía esa comida ofrecida a los ídolos? Hoy vemos, hermanos, al día de hoy que se festeja, por ejemplo, de la Navidad o del solsticio de invierno, se espera a San Nicolás. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos le dicen Santa, que vengan el trineo. Muchos seguidores de los Nicolaitas y retienen esa doctrina. Hay muchas iglesias que están con estas prácticas, hermanos. Pero ¿quiénes eran que hacían eso? Algo así como una secta, porque eran los seguidores. Ahí dice en la escritura, los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a poner tropiezo. Ellos enseñaban a cómo ponerle tropiezo a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos, que hoy en día, mis amados hermanos, se hace una fiesta, se hace una comida, se hacen las ofrendas debajo del árbol. Vamos a ver de dónde sale todo eso. Entonces, en esa iglesia dice que moraba, tenía su trono Satanás. Doctrina quiere decir enseñanza. Esa iglesia que estaba en Pérgamo tenía la doctrina de los Nicolaitas, o sea, una enseñanza nicolaitita. Pero la iglesia de Efeso, a la que el Señor reprendía primero, dice que aborrecía la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuáles eran? Eran malas obras. Ahí lo hemos leído. Eran malas obras. Aborreces, el verso 6 del capítulo 2, las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eran malas obras. El Señor las aborrecía. Y la iglesia de Efeso también las aborrecía. Pero vemos que la iglesia de Pérgamo dice que mataban a los que eran testigos fieles del Señor. Y la iglesia de Esmirna también, ellos se decían judíos, pero eran sinagoga de Satanás. O sea que estamos encontrando 3 iglesias, 2 de ellas. Satanás estaba cómodo dentro de esas iglesias porque ahí tenían grandes comilonas a los ídolos y mucho libertinaje, fornicación. Y vamos a ver todo eso con la escritura.
No estamos hablando nada fuera de la Escritura, que el Señor reprenda al diablo que anda diciendo que aquí se habla algo fuera de la Escritura. Aquí todo se habla lo que escrito está y nada fuera de la Escritura, porque para eso el Señor ha dejado la palabra, para que sea lumbrera nuestro camino, para que alumbre el camino y sepamos dónde estamos parados. La palabra es luz a mi camino, por lo cual leo la palabra. No voy a andar leyendo, escuchando falsas revelaciones o cuentos y fábulas. ¿Quiero escuchar cuentos y fábulas? Me busco un canal que tenga cuentos y fábulas, pero no palabra tergiversada que el diablo me esté contando un cuento, como le contó a Eva en el huerto del Edén, hizo pecar a toda una generación. Entonces tenemos que leer lo que dice la Escritura. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que vemos que esas obras, que eran obras malas que hacían los nicolaitas, como recién les he leído, eran aborrecidas por la iglesia de Efeso, aunque esta persona estaban tibias, no tenían el amor de Dios. El primer amor lo habían perdido. El Señor lo mandó a arrepentirse. También al día de hoy, si esa es nuestra condición, debemos de examinarnos cómo estamos andando. Y allí le dice que el fiel testigo fue muerto, porque era donde moraba Satanás. Pero estos que tenían estas doctrinas de los nicolaitas, y los enseñaban también la doctrina de Balac, poner tropiezo y fornicar. Eso es lo que muchos hacen, ponen tropiezo y son de tropiezo a la obra de Dios. Dice, porque sé que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Dicen ser de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Y allí en 2 de Pedro 2 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y estos que habían dejado el buen camino no da nombres. ¿Vieron? Acá Pedro, en 2 de Pedro, no está dando nombres. La Escritura no está diciendo el fulano, la fulana. No da nombres. Simplemente nos está diciendo ahí en 2 de Pedro 2, el verso 15, dice, tienen los ojos cargados de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, los que son débiles, a esos son los que seducen y han dejado el camino recto y se han extraviado del camino. Se extraviaron. ¿Por qué se han extraviado? Porque les gusta el dinerito, recibir dinerito gratis, ofrendas gratis, para no trabajar y no hacer nada, vivir libremente y gratuitamente por la vida. Amó el premio de la maldad, se dedicaba ¿a qué? A Balaam. A andar llevando palabras para allá y para acá, pero conforme al deseo quería el rey, un rey le dijo, te voy a dar mucho dinero, Balaam, te voy a pagar para que me diga lo que yo quiero oír. Así hay mucho, usted lo ve en los altares, hermano, diciendo cosas bonitas, y otros diciendo y maldiciendo a los verdaderos siervos de Dios para ellos llevarse coronas y aureolas. Los falsos hablando mentiras, porque aquí vemos cómo esta iglesia de Apocalipsis habían matado al fiel testigo para ellos salirse con sus falsas doctrinas. Estaban enseñando falsas doctrinas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos son esclavos de corrupción. Así es, hermano. Mire usted las iglesias desviadas de la verdadera doctrina de Cristo, enseñando mandamientos de hombres que no están en la Biblia, que no están en la Escritura. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser como los hermanos de Berea, consultar a la Escritura para ver si lo que esa persona te está diciendo está escrito. Y aunque te diga está escrito, tenés que leer que no esté tergiversado, porque mira, el diablo dijo Dios que de todos los árboles del huerto no podrás comer. ¿Y qué había dicho Dios? Que solo de uno no se podía comer.
O sea que en la misma bolsa te hacen la mezcla, todo ahí entreveradito, y te dan a comer comida contaminada, muerte en la olla, dice el Señor. Palabra que no edifica, sino que solamente trae contienda y división entre el pueblo. Trae solamente eso, nada más, pero no edifica a nadie. Todo el tiempo contienda, pleito, chisme y división. A eso se dedican. Y quieren que Dios les pague un buen sueldo todavía. Aquí vemos que Pedro entonces estaba diciendo de todos estos personajes, de estos falsos profetas y falsos maestros, pero no veo una lista aquí de los falsos maestros que dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó aún a los ángeles que pecaron, ¿cree usted que va a perdonar a todos estos que están blasfemando, mintiendo, injuriando, murmurando, escarneciendo a los verdaderos siervos de Dios? No, mis hermanos, ya están anotados en la lista. Son cizaña prontos para el fuego. Nos dice entonces la palabra, porque algunos hombres, y Judas tampoco da nombres, vemos que eran unos cuantos, porque hicieran algunos hombres, han entrado encubiertamente, o sea que están entre nosotros, encubiertamente, vestidos de cristiana con su mantito en la cabeza y su faldita larga. Algunos se visten tipo monjita, se ponen el velito en la cabeza tipo monjita, pero son falsos ministros del evangelio porque no tienen palabra de vida en su boca, tienen contienda, pleito, chisme, ira y división. Eso es lo que traen. No traen edificación al pueblo. Usan la palabra como fuente de ganancia. Dice que han entrado encubiertamente. Y pastores que tienen el título apóstol, doctor de la ley, ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Dónde está la escritura? El doctor, el apóstol, tanto que tiene un doctor ahí. El Señor no quiere eso, hermano, que haya ese engrandecimiento en medio del pueblo. No lo quiere, mi amado hermano, porque han entrado estos hombres encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ya habían sido destinados. O sea que por eso era su comportamiento, porque el árbol se conoce por el fruto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano, nuestro Dios. Ahí estamos viendo entonces las obras de los nicolaitas, las doctrinas. Ahí usted puede ver que en las fiestas donde hay vino, bebidas para embriagarse, Isaías 56:12 nos dice, ellos dicen, venid y tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este y aún mucho más excelente. Así nos cuenta la palabra de Dios, mi hermano. En esos días se usa, ¿para qué? Para beber, para fornicar. Ahí es donde la gente pierde un poco la noción de todas las cosas. Y vamos a estar viendo también un poco sobre el tema de los regalos debajo de los árboles. Ponen el arbolito con su estrellita arriba y abajo le ponen un montón de regalitos debajo del árbol. ¿Qué significa? Si a Dios le agrada esa práctica de los regalos debajo de los árboles. Entonces vamos a ir a la escritura. Ahí veamos en Ezequiel 20:28 que dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. ¿Qué quiere decir aquí nuestro Dios en Ezequiel 20:28? Vamos a ver estas prácticas. Gloria a Dios. Le voy a estar compartiendo esta información, mis amados hermanos, de estas prácticas que tenían los hombres de la antigüedad. Y dice así, según nos cuenta la historia, que esas víctimas se la ofrecían a un dios que se llamaba Moloch. ¿Dónde podemos encontrar nosotros en la Biblia que ofrecían sus niños,
mis amados hermanos, debajo de los árboles también hacían sacrificios. En Segunda de Reyes 16:4 dice, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿Acaso no se prenden también velas? En estas fiestas no prenden las velas navideñas. Ezequiel 20:28 dice que estas ofrendas eran provocativas, que allí hacían esas ofrendas debajo de los árboles. Esas eran unas prácticas que estaban, hermanos, desde la antigüedad. Ezequiel 6:13 nos dice, y sabré que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada y en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde, bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Jeremías 3:9 dice, y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio el pueblo de Dios con la piedra y con el leño. Nos dice Jeremías 3:6, dice, y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba, o sea, el pueblo de Dios andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí fornicaba. O sea, le era infiel al Señor. El Señor ve la infidelidad que se hace en esta fiesta debajo de los árboles, que ponen ese árbol que se llama árbol de Navidad, y lo ve como una infidelidad. Dice, debajo de todo árbol allí fornicaba. Y nos dice Jeremías en el verso 13, el mismo capítulo, solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. No has obedecido mi voz, has repartido tus favores. ¿Por qué? Porque usted ve, hay muchos viajes, cenas, regalos, bebidas, fiestas, repartiendo tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso. Reconoce tu iniquidad porque te has rebelado contra Dios, has repartido tus favores. ¿Qué es lo que hace usted cuando compra regalos y los pone a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz? Hay una palabra que dice vuestras tradiciones invalidan las escrituras y es tal cual, hermano. La gente hace tradiciones, infinidad de tradiciones, no solamente la del árbol, los regalos, poner la estrella, poner el pesebre, que también vamos a ver que está en la Biblia, todas estas cosas. La escritura nos las muestra para que nosotros seamos edificados. Todo, hermano, son tradiciones. ¿De dónde vinieron? Las continúan haciendo y las continúan haciendo. Chorrear con aceite, como les decía, ellos le llaman ungir, hermano, no, chorrear con aceite, todo. Usted puede leer en la escritura, en la elección de los diáconos que el Señor me confirmaba, en el libro de Hechos, mis amados hermanos. Después que terminé de leer la palabra de Dios, la elección de los diáconos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás. Oh, aquí aparece un Nicolás. Nicolás era prosélito. Este Nicolás de Antioquía, que encontramos en la escritura, la doctrina de los nicolaitas, porque ¿de qué está hablando Pedro y Judas? Que habían hombres que habían entrado encubiertamente, dice, y habían traído sus doctrinas falsas. Aquí hay un Nicolás, prosélito de Antioquía. Este no era un judío, Nicolás.
Y ahora encontramos que la Biblia nos está hablando de la doctrina de los nicolaítas. No nos está dando nombres, entiéndase, la Escritura, solamente Pedro, Judas y Pablo estuvieron hablando de que habían entrado hombres trayendo las doctrinas extrañas. Y Juan en el Apocalipsis nos habla de la doctrina de los nicolaítas. Y solamente encontramos a un Nicolás en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos lo que decía Pedro, que entraron encubiertamente con falsas doctrinas. Y dice, tienes ahí donde mora Satanás a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Era algo así como una secta. Ahí moraba Satanás. Ahí estaba cómodo Satanás en esa doctrina de los nicolaítas. Y vemos que ahí mismo estos hombres que fueron elegidos como diáconos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos, pero no le pusieron aceite, hermano, ¿vieron? No les ungieron con aceite para levantarlos como diáconos. Entonces esa doctrina del aceite no está en la Biblia. Ungir con aceite a alguien para levantarlo ni como profeta, ni como pastor, ni como anciano, ni como apóstol, ni como discípulo, ni como diácono, ni como nada. No está, no existe. Es antibíblica, una tradición, pero no de la Biblia. De la Biblia no, hermanos. No está en la Biblia. Los diáconos fueron levantados con imposición de manos y oración. Hechos capítulo 6, verso 6. Vaya y compruébelo usted con la Escritura. Bendito sea Dios. Así que encontramos aquí a un Nicolás. Y el Señor nos está hablando. No sabemos qué Nicolás era. Si era ese que no era judío o otro Nicolás. Pero Pedro está hablando de unos hombres que entraron encubiertamente trayendo falsas doctrinas. Y al día de hoy el mundo entero, hermanos, está festejando la fiesta de San Nicolás. Algunos dicen que era un monje, según la historia. Otros cuentan como alguien muy consagrado. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia. No podemos irnos para otro lado, buscar información. Tal vez no nos edifique. La Biblia es más perfecta, mis amados hermanos. Y dice que en Isaías 57:5, debajo de los robles y de todo árbol frondoso tienen relaciones sexuales para adorar a los falsos dioses. Junto a los arroyos y en las cuevas de las rocas sacrificaban a sus hijos como ofrenda en su honor. Sacrificaban a sus hijos. Que dice el Señor que esas ofrendas lo irritaban. Usted lo puede leer en Ezequiel 20:28. Debajo de todo árbol frondoso sacrificaban a sus víctimas y presentaron ofrendas que me irritan. Allí también pusieron su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. En Deuteronomio 16:21 nos dice: no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios, que harás para ti. No pongas árboles. Ahí donde tú adoras al Señor, no plantes árbol para acera, para dioses falsos. ¿Por qué? Porque el Señor no se agrada, mis amados hermanos. Dice también que en la antigüedad habían hecho pilares sagrados para acera bajo todo árbol frondoso y también en las colinas. Recordemos que la palabra dice que el pueblo de Dios sacrificaba en los lugares altos. Ezequiel 6 nos dice sobre estas prácticas de la antigüedad debajo de los árboles. Así el mundo también, hermano, tiene su práctica debajo del árbol. Allí abajo ponen sus regalos y ponen allí un montón de figuras. Y eso también tenemos que verlo con la palabra de Dios, porque el pueblo anduvo fornicando, anduvo adulterando y ha sido infiel al Señor. Y el Señor le dijo a su pueblo que reconociera su iniquidad, todo lo que había hecho debajo del árbol. Allí habían puesto a sus dioses. Aquí vamos a estar viendo cómo ellos lograron infiltrarse dentro de la iglesia
ya que en el tiempo de los apóstoles estaba también esa práctica. Recordemos que Roma dominaba en aquel tiempo, estaba Herodes que perseguía a la iglesia de Cristo y Esteban también denunció esa práctica pagana infiltrada, y estamos hablando de Hechos de los Apóstoles cuando fueron elegidos los diáconos, por eso les he leído ese versículo. Hechos 7:43, ahí que fueron elegidos, dice que Esteban, que estaba lleno del Espíritu de Dios, de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, entonces se levantaron uno de las sinagogas llamados los libertos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vieron que eran de varios países que se levantaron los libertos. Hoy en día aparecen también por internet de varios países, agrediendo y atacando la palabra de Dios. Y le explico que usted no me ataca a mí, usted está atacando la palabra de Dios, y esa palabra será la que le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios lo va a juzgar. Por sus hechos y por sus frutos se conoce el árbol. No puede el árbol bueno dar malos frutos, así los árboles malos están dando fruto y tirando piedras, como le tiraban a Cristo, desde sus plataformas, tirando piedra y atacando a los siervos de Dios que estamos trayendo la palabra. ¿Qué le dice Esteban a todos estos que se levantaron de la sinagoga de los libertos, lleno del Espíritu Santo? En Hechos 7:39 al 41, ¿a cuál de nuestros padres ustedes no quisieron obedecer, sino que los desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto? En sus corazones se volvieron a Egipto. Bendito sea Dios. Aquellos hombres, dice, que soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le trajeron ante el concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el rey y contra el lugar santo. Así, hermanos, estaban. Lo mismo al día de hoy. Levantan testigos falsos y muchas palabras para atacar, pero que el Señor tenga misericordia al día de hoy, que puedan arrepentirse de las falsedades que están haciendo, amados hermanos, porque si no se arrepienten, el lago de fuego les espera. El infierno les espera si no se arrepienten. Aquellos hombres de todos aquellos lugares estaban atacando a Esteban y lo arrestaron y se lo llevaron con engaños, con mentiras, con agresiones injustas. De varios países eran, de varios países. O sea, hermano, ¿qué te digo con esto? Que los que hablamos la palabra de Dios tenemos que ser perseguidos, porque la palabra tiene que cumplirse. Porque dice que el que no sea perseguido, hermano, no puede ser discípulo de Cristo. Todo aquel que es discípulo de Cristo va a ser perseguido por esta palabra, porque la palabra que sale de nuestra boca es palabra que confronta los corazones pecaminosos y las prácticas, las tradiciones antibíblicas. Los confronta con su pecado y ellos chillan como ranas, hermanos. Chillan y chillan y chillan y empiezan a levantar calumnias, como aquellos hombres empezaron a chillar y a coro. Por eso digo como ranas, porque hacen coro. Usted siente cuando las ranas chillan que hacen como coro, todas croan a la misma vez. Así, hermanos, están levantados esos espíritus de rana, están levantados por todos lados, croando contra los hijos de Dios, mis amados hermanos. Que el Señor los reprenda y que el Señor, hermanos, maravilloso, nos da la fortaleza. Cantamos y alabamos al Señor porque sabemos a quién estamos sirviendo y a quién estamos obedeciendo. Obedecemos a Dios y a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces vemos que aquí Esteban, que entre ellos estaba un tal Nicolás, que no estoy diciendo que ese sea, acá dice que estos eran de la sinagoga los libertos. De libertarios no tenían absolutamente nada, eran los que oprimían
a los que estaban llenos del Espíritu Santo, Esteban. Hoy nosotros lo vemos con la Escritura, pero hermano, esto es una realidad muy grande. Los que se dicen libres oprimen a los verdaderos hijos de Dios. Los que se dicen, porque los que se exaltan y se alaban, inmediatamente crucifican a los que servimos a Dios y hablamos la palabra escrita. Ellos andan con sus fábulas y andan con un librito de cuentos, contando sueños y contando fábulas. Pero la palabra de Dios, hermano, la tienen de segundo libro, de segundo. Simplemente como Satanás hizo en el huerto del Edén, mezclando y engañando. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús a todos sus espíritus mentirosos y engañadores. Gloria a Jesús. Vemos que allí Esteban, amados hermanos, los reprendió duramente reprendió a aquellos y les dijo así de esta manera. Mire, puede leer en Hechos 7, puede leer el 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Así pasa hoy, no quieren obedecer la palabra y tienen su propia doctrina, su propia enseñanza fuera de la Escritura, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito. Dice el Señor, sí, el Señor los soltó, que sigan con el librito, el de los apócrifos y todas esas otras falsedades, mis amados hermanos, que andan enseñando que todo hay que echarle aceite, que sigan con esas prácticas nomás de hechiceros, que sigan con esas prácticas de amuletos nomás, porque en la Biblia no está. Y ahí les he leído cómo eligieron a los diáconos. No les echaron aceite, le pusieron las manos y oraron por ellos y los enviaron, y estaban llenos del Espíritu Santo y eran los apóstoles de Cristo. No era cualquier profeticita o cualquier profetizón que está ahí por internet o doctor de la ley o apóstol. No, eran los apóstoles de Cristo, los que Él eligió con su propia mano, y Él no les echó aceite a ninguno. La unción es espiritual, y si usted quiere tener aceite puede bañarse con el botellón, pero la unción de Cristo la va a tener con el arrepentimiento de pecados. Cuando su corazón sea sincero delante de Dios, deje de andar murmurando, escarneciendo, chismeando, levantando calumnia contra su prójimo. Ahí va a recibir la unción verdadera, cuando ande con un corazón humillado ante Dios. Al soberbio, dice el Señor, mira de lejos. Al que se cree que se sabe todo, porque anda leyendo libros apócrifos, leyendo un montón de enseñanzas que no vienen de Dios, porque no están en la Biblia. Amós 5:26 nos está hablando, porque Esteban aquí los estaba reprendiendo, que habían ofrecido un becerro, que habían llevado el tabernáculo de Moloc, y todo eso los reprendió allí. A todos aquellos los reprendió. ¿Por qué los reprendió? Porque ellos andaban fuera de la palabra de Dios. Por eso los reprendió. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la Escritura allí también en Amós 5:26, también llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc, y que un ídolos y la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Ahí estamos viendo la práctica esta de la estrella y del tabernáculo de Moloc que está hablando la Escritura, mis amados hermanos. Esto es fuerte, porque ellos habían llevado la estrella de Moloc y se hicieron dioses, se hicieron becerro. Eso al día de hoy también, porque usted mire debajo del árbol qué es lo que ponen. No ponen allí unos diosecitos, no ponen allí uno que le dicen pesebre. Acá dice usted: se llevaron el tabernáculo de vuestro dios Moloc. Eso fue lo que se llevaron. Ahí los está confrontando con su pecado en nuestro hermano Esteban, el primer mártir.
Les voy a leer, mis amados hermanos, gloria a Dios. Ahí mismo donde les estaba leyendo hoy, mis amados hermanos, en el mismo capítulo, de hecho capítulo 7, donde dice que Dios se apartó y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo. Dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Vieron? Ahí los reprendió. ¿Por qué? Porque ellos seguían con esa misma tradición que traían de Egipto. Dice, mas Salomón le edificó casas, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Y hoy hay mucho pastor diciéndole, estoy edificando casa a Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Resistís al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está lleno de tradiciones. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, los mataban. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros, dice. Ustedes que recibieron la ley y no la guardan, no guardan la palabra. Ustedes recibieron el pacto de Cristo, pero no lo guardan por guardar las tradiciones. Por guardar tradiciones de la ley, sacar de contexto la palabra de Dios, y esta palabra los confronta. Esta palabra es piedra que los hace caer, porque chocan contra Cristo. Dice, pero Esteban, dice, y oyendo estas cosas se enfurecían. Por eso entiendo que ustedes están furiosos conmigo, porque estas son palabras de la Biblia, palabras que escrito está, palabras que salieron del Espíritu Santo de Dios. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon así mismito, apedrearon a Esteban mientras invocaba al Señor y decía, Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas clamó a gran voz. Le dijo, Señor, no les tomes cuenta este pecado, no les tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen, son ciegos y guías de ciego, que usan el aceite como que fuera un amuleto y una tradición, que andan atrás de un montón de tradiciones paganas como el árbol, la mesa navideña, y que todas esas tradiciones, y guardan tradiciones que no conducen al cielo, que son paganas, que no provienen de Cristo. Cristo no le echó aceite a nadie, los apóstoles tampoco lo hicieron. Ahí vimos cuando eligieron a los apóstoles, a los diáconos, fueron eligiendo los diáconos en el capítulo 6. Y dice que impusieron las manos sobre los diáconos que eligieron llenos del Espíritu Santo. Estaba Esteban y le impusieron las manos, lo presentaron ante los apóstoles, quienes orando. Entonces crecía la palabra del Señor. ¿Cuándo? Cuando eran obedientes. Esteban los reprendió porque ellos resistían al Espíritu Santo, resistían a la palabra de Dios, así mismo al día de hoy. Y debemos de tener en cuenta estas prácticas, porque en esos días donde dice que a este Moloc, ¿quién era este Moloc? Es una estatua de bronce con fuego en su interior, el cual se le arrojaban víctimas adentro. Así cuenta la historia de esta estatua. Y niños también a ese Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos que están festejando el día de Navidad, donde desaparecen montones de niños, pues los están ofreciendo al Dios Moloc y después los incineran, los matan, hacen cosas terribles. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté también en la práctica y en esta adoración demoníaca a los demonios, siguiendo historias que no se saben de dónde vienen, que las inventó Roma, o vienen de mucho antes de que Roma estuviera, mucho antes, porque lo leímos en los profetas, leímos que ellos hacían todos estos rituales y entregaban a los niños y entregaban a adolescentes y vírgenes, y hoy en día es lo que hacen, y muchos hermanos en esa noche
noche, pierden sus hijos, pierden sus nietos, y en esas fechas se hacen sacrificios humanos para perpetuar el poder. Moloc es un demonio, es el mismo Satanás, y allí inmolan muchas víctimas, muchos niños y mujeres, mis amados hermanos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté comiendo y festejando, comiendo comidas que fueron consagradas a los ídolos, como dice la Escritura? Que el Señor nos ayude, hermano, a tener conciencia, no resistir la voz del Espíritu Santo y apartarnos y resistirnos de todas estas prácticas, de eso que arman debajo de allí del árbol, ese pesebre, que ponen figuras, que ponen la estrella en la punta del árbol, la estrella ponen allí arriba. ¿Qué es esa estrella que ponen? Ahí en Hechos, dijo Esteban, lo denunció, dice, la estrella de vuestro Dios Renfán, y figura que os hiciste para adorarles. Figuras que hiciste, ¿qué figuras hay? Figuras de animales, un niño. ¿No es el niño Jesús? ¿Qué están anunciando? ¿El niño que va a venir, el cual todos van a adorar? ¿El anticristo? ¿Eso es lo que están con sus figuras dando a conocer al mundo? Que el Señor reprenda al diablo, mis amados hermanos, y que la iglesia, como dijo Pedro, muchos han entrado encubiertamente infiltrados, están enseñando falsas doctrinas y haciendo que el pueblo profane. La casa de Dios ha sido profanado, el templo de Dios, que es usted y que soy yo, también ha sido profanado. Cuando las personas que practican este tipo de pecados, hermanos, están fornicando y adulterando con otros dioses, no siéndole fiel a Dios, aleluya, no siéndole fiel al Señor, porque esas prácticas que vinieron de la antigüedad no se fijan a ver de dónde dice la Biblia, de dónde vinieron. Desde la antigüedad, ya desde el tiempo de Ezequiel, de Isaías, del tiempo de los reyes, hacían todas esas ofrendas debajo de los árboles. Y ahí usted dice, ven, hijito mío, aquí tienes debajo del arbolito un regalito. Aquí toma la ofrendita, el regalo que está debajo del árbol para ti. Pero primero eso lo recibe un demonio que está ahí entronado en todo ese tipo de fiestas paganas. Que el Señor lo reprenda. Que la luz de Cristo alumbre los ojos del pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios se deje de andar haciendo prácticas como el mundo, mis amados hermanos. Volvámonos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Padre, en esta hora te pedimos perdón, Señor, los que hemos pecado contra ti. Si nuestros hijos también te pedimos perdón por nuestros hijos, por nuestros nietos. Padre, te pedimos perdón por nuestra familia, Padre. Dios mío, perdona la incredulidad de cada uno, Señor, de la familia nuestra que no entienden estas cosas, y aún tu pueblo, Señor, se ha desviado. Perdónanos, Señor, y sana nuestra tierra, Dios mío. Si mi pueblo se humillare, oh Santo, yo sanaré la tierra. Maíz, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Padre. Envía tu socorro, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, no es mi palabra, es la tuya, Señor. Es a ti que te han despreciado, es a ti, Señor. Es tu palabra, Dios mío, aleluya. Oh, te alabo, Señor, te doy la gloria, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, de servirte. Gracias, Señor, gracias por este honor, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Unge con aceite fresco a todos aquellos que reciban tu palabra. Derrama del aceite de la unción sobre sus cabezas, como dice tu palabra, Señor. Aviva el fuego del Espíritu Santo, Dios mío, en sus corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias. El que está enfermo, te pido que lo sanes, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y para gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi amado hermano. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén.